en la que contemplábamos como Juan bautizaba a Jesús y tenía esa manifestación de Dios. Cristo, como el Mesías, el Hijo de Dios, en la fila de los pecadores, bautizándose como si fuera un pecador más, cargando con nuestros pecados. La voz del Padre, este es mi Hijo, y el Espíritu que desciende. Y hoy lo volvemos a contemplar, pero lo volvemos a contemplar con una imagen nueva con la que Juan señala a Jesucristo. Y es algo que lo vimos mucho en misa. Lo utilizamos, es una expresión que la tenemos a lo mejor ya muy interiorizada y no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Justo antes de la comunión, el sacerdote muestra al Señor, muestra a Jesús en Eucaristía, partido, rota la sagrada forma, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como Juan señala a Jesús, el Cordero de Dios, ese que ha bajado a bautizarse, ese que se ha confundido entre la masa de pecadores no teniendo pecado ninguno, es el que va a cargar como un cordero con nuestros pecados. A lo mejor nosotros la idea de cordero, ¿a qué nos suena? Pues a chuletillas, ¿verdad? Nos suena a un corderito así bonito, blanco, no sé si ayer en San Antón, la bendición de animales, pues en algún sitio a lo mejor pues llevarían también así un cordero y tal, es algo muy bonito. Pero para los judíos, el cordero tiene un significado muy profundo y me vais a perdonar, muy sangriento, ¿vale? Nosotros que estamos acostumbrados a ver ya la carne en las bandejas del supermercado, pues se nos olvida que hay un proceso en el cual pues hay cosas que no son tan Disney, ¿vale? Estamos a lo mejor muy metidos en los animalitos de las películas de dibujitos animados, pero es que Dios nos ha dado los animales también para que no solo sean mascotas, sino sobre todo para ayudarnos en el trabajo y para alimentarnos con ellos. Y esto es lo suyo, es lo normal. Israel era un pueblo de pastores. Y de pastores, sobre todo, eso, de ovejas. También de cabras y también de bueyes y de vacas, pero sobre todo de ovejas. Por eso, la imagen que el pueblo de Israel descubre para referirse a Dios es la del pastor. El Señor es mi pastor. Dios es el verdadero pastor, el buen pastor. Porque hay pastores que cuidan el rebaño solo por la paga o solo para poder comer de él. Pero Dios es el pastor que nos cuida queriéndonos, quiere nuestro bien, no solo su provecho. El cordero se convierte en un animal que nos representa. Por eso, cuando alguien lleva una vida perdida, nos acordamos de la parábola que utilizaba el Señor, la oveja perdida. Cuando alguien se descarría de esa vida y tiene opciones pues que muchas veces le terminan haciendo daño, aunque sea en su libertad, pero le terminan haciendo daño, pues utilizamos esa imagen de la oveja perdida, la oveja descarriada. No va con el rebaño, no sigue el camino seguro por donde nos lleva el pastor. En el pueblo de Israel, el Cordero nos representa, se sienten representados. Y por eso, cuando quieren ofrecer algo a Dios, cuando le quieren ofrecer algo grande, algo valioso, ¿qué le ofrecen? La vida de un cordero. En el Antiguo Testamento, el culto que se daba a Dios era muy desagradable. Si nosotros pudiéramos tener una máquina del tiempo y nos pudiéramos ir al templo de Jerusalén en tiempos del Señor, porque sabéis que en el año 70, 40 años después de morir el Señor, el templo se destruye y ya no se ha vuelto a utilizar nunca como templo. Pero si pudiéramos tener una máquina del tiempo e irnos a tiempos del Señor, a ver qué cosas se hacían allí en el templo de Jerusalén, os digo la verdad, se nos revolvería el estómago y nos resultaría súper desagradable. Porque se sacrificaban animales, con la sangre se hacían algunos ritos, se quemaba la grasa, se quemaban los animales. De gusto, nada. Pero tenemos que meternos en esa mentalidad en la que el animal significa nuestra vida. La vida del animal significa la nuestra. Y como yo le debo la vida al Señor, ¿qué hago? Le ofrezco la vida de un animal que me representa. Esto a nosotros ya nos queda muy lejos, ¿verdad? Pero para los judíos no.
Y por eso, cuando Juan señala a Jesús, el Cordero de Dios, está diciendo, este es el que nos va a representar a todos. ¿Os acordáis de la escena del sacrificio de Abraham? ¿Os acordáis cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca la vida de su hijo? Esas páginas de la Biblia nos resultan terriblemente perturbadoras para nuestra sensibilidad. Pero ¿cómo Dios le va a pedir que mate a su propio hijo? El hijo que Abraham le pedía y que ha sido un regalo de Dios, y ahora Dios se lo quita, y de una manera tan cruel. Claro, pues si nos costaría trabajo entender la mentalidad de hace 2000 años, imaginaros entender la mentalidad de hace... ¿Cuántos años hace Abraham? 4000. 4000 años. Pero ahí se produce un cambio. Abraham, en la mentalidad de su tiempo, está dispuesto a sacrificar a su hijo. Seguramente con el corazón encogido, terriblemente acobardado, pero con un temor de Dios que cómo le voy a desobedecer. Y por la fe emprende ese camino de subir al monte Moria a ofrecer a Isaac en sacrificio. Pero sabéis cómo termina la historia, ¿verdad? ¿Sabéis cómo termina? Justo cuando va a hacer eso, Dios le dice, detente. Detente. Se produce un cambio de mentalidad. Dios se revela como un Dios que dice, no quiero sacrificios humanos. Nuestro Dios, a Abraham, que es el primero que se da a conocer, le dice, yo no soy así. Esos son los dioses paganos, que son demonios, los que exigen sacrificios humanos. Como cuando Hernán Cortés y los españoles llegaron a América y se encontraron una cultura en la que se ofrecían innumerables, miles de sacrificios humanos, terribles. Nuestro Dios no quiere eso. ¿Y qué le dice a Abraham? Mira, ahí tienes en las zarzas enredado un carnero, ofrécelo por tu hijo. Ese carnero es el carnero de Dios, el que Dios ha preparado para que sirva de ofrenda sacrificial. Cuando Cristo se sumerge en el Jordán y Él que no tiene pecado purifica de pecado a todos los que después nos sumergimos en las aguas del bautismo, está representándonos. Él ha ofrecido su vida por nosotros. Él es el Cordero de Dios que, pagando con su sangre por nuestros pecados, nos quita los pecados. Y eso que ocurrió de una vez para siempre en la cruz, se renueva cada vez que ofrecemos la Santa Misa. Por eso la misa es tan importante, porque es el sacrificio de Cristo que se actualiza, que vuelve a tener eficacia ahora. Por eso lo mejor que tú puedes hacer es venir a misa. Sí, claro, para que echemos en el cestillo. Que no, hombre, olvídate de eso ahora. Sí, claro, para que nos sueltes el sermón. No me hagas caso, pero ven a misa. Porque lo más importante de la misa es cuando el sacerdote, que representa a Cristo, dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. ¿Y qué se hace con ese cuerpo? Se parte, como Cristo se partió en la cruz. Y porque Cristo se partió en la cruz, su costado abierto, que nos abre el cielo, se abre el costado, se rasga la cortina del templo. Entre el cielo y la tierra ya no hay fronteras, porque Dios se ha hecho hombre y el hombre ha muerto por nosotros para llevarnos a Dios, perdonándonos, abriéndonos las puertas del cielo. Eso que ocurrió en la cruz ocurre en la misa. Cristo, Cordero de Dios, se ofrece por ti. Yo no sé cómo hayas venido hoy a misa, porque no puedo estar dentro del corazón de nadie, ¿vale? Ojalá pudiéramos estar dentro de los que queremos y conocernos qué pasa por dentro. Yo no sé las heridas que tú tienes, lo que te está preocupando, lo que te quita el sueño porque esta semana tienes una prueba médica o una entrevista de trabajo. Lo que sí sé es que estás en el mejor sitio para poner tus vidas en las manos del Señor. Porque Cristo te representa y Él se ofrece por ti al Padre. Y Él te quiere llevar al cielo. Y Él quiere llevar el cielo a tu vida. Cuando yo ahora, después de la consagración, al final de la plegaria eucarística, después de rezar el Padre Nuestro y después de darnos la paz,
os diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y os muestre a Jesucristo en la Eucaristía, abraza a ese Cordero que te representa. Y si Él está sentado a la diestra del Padre, es donde Cristo te quiere llevar, a sentarte como rey en su reino. Y si hay algo que te preocupa, que te agobia, que te da miedo, ponlo ahí, en el cuerpo entregado de Cristo, que nos representa para llevarnos a Dios. En el Antiguo Testamento el Cordero tiene también la simbología de la mansedumbre, como Cordero llevado al matadero. Esa mansedumbre que a nosotros nos falta, a mí me falta mucha mansedumbre. Tener paciencia, la calma, saber tratar, pues eso, con misericordia. El Cordero de Dios también es, en la Sagrada Escritura, el Cordero Pascual, el que comieron los judíos antes de la liberación de Egipto. Pero el Cordero, en la Biblia, es sobre todo el Cordero del Apocalipsis, que representa a Cristo, degollado pero de pie, es decir, resucitado, sentado en el trono y preparando un banquete de bodas. La Santa Misa es el anticipo de las bodas del Cordero. Por eso dice el sacerdote, dichosos los invitados a la cena del Señor, a la mesa del Señor, al banquete del Señor. No solo a este banquete, que si estás en gracia de Dios, te puedes acercar a comulgar, sino, más importante aún, al banquete del reino de los cielos. Porque el cielo, queridos míos, no es las nubes y los angelitos pegando brinquitos ahí tocando el arpa. ¿Dónde dice Jesucristo eso en el Evangelio? El reino de los cielos, dice el Señor, es una gran casa de familia, es un gran banquete de bodas, es una gran fiesta donde Dios nos quiere tener, donde están ya nuestros difuntos por la misericordia de Dios. Por eso les ofrecemos misa, para que purificados de sus culpas puedan participar de ese banquete. Le ofrecemos aquí este banquete para que se sienten allí eternamente en el banquete de la gloria. Lo que importa no es que hoy hayáis venido a misa. Lo que importa es que por hoy haber venido a misa lleguemos a sentarnos en el banquete del reino de los cielos. Y tranquilo, que en el reino de los cielos no voy a estar yo ya cansineando dando sermones, ¿vale? Será Jesucristo el que nos ame y el que nos muestre su amor como el amigo de nuestra alma, como lo mejor de nuestra vida. Por eso estamos aquí en misa. Y por eso también los que vamos descubriendo la adoración eucarística, pues no nos importa perder tiempo con Jesús en el sagrario, con Jesús en la custodia, con Jesús Eucaristía. Por eso nos hace tanta ilusión preparar niños para la primera comunión. Porque quien aquí en esta vida quiere estar con Jesús, es porque quiere pasar la eternidad con Jesús. Claro, si aquí no aguantas estar una hora con Jesús, no buscas estar un rato con Jesús, ¿cómo vas a aguantar la eternidad con Jesús? A lo mejor es que no quieres estar con Jesús. O sí quieres. Pues procuremos buscar a Jesús, porque Él nos representa. Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán. Él ha expiado por nosotros nuestros pecados. ¿Os imagináis la alegría de Isaac cuando vio que al final que no me matan? ¿Os imagináis los brincos que pegaría de alegría? Porque ese corderito me ha representado. Pues alegraos, porque aunque vuestros pecados sean como grana, como son los míos, si nos dejamos lavar por la sangre del Cordero, Él nos purifica, nos perdona y nos quiere llevar al cielo. No nos salgamos de su rebaño, porque Él, Jesús, es nuestro buen pastor. Él es el verdadero amigo que merece la pena en esta vida, pues crecer en amistad con Él, buscar todo lo posible por crecer en amistad con Él. El Cordero de Dios, el amigo del alma, el que nos salva, el que nos ama. Pues que lo descubramos y lo queramos cada día. Que así sea.